El título de esta charla es Los trastornos neuropsicológicos en la escuela. Un término equivalente es trastornos del neurodesarrollo. También se habla de trastornos neurocomportamentales o trastornos del desarrollo neurológico. Son términos equivalentes que ustedes pueden encontrar en la literatura. El que más utilizo yo es el de trastornos del neurodesarrollo, quizá porque el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, así es como lo conceptualiza. Entonces, les voy a compartir el material que traigo hoy para ustedes. Voy a tratar de que me tome como unos 50 minutos o quizá un poquito menos, para después poder abrir la sesión para preguntas y para respuestas. Fíjense, ¿por qué es importante el espacio escolar? El espacio escolar es el lugar más común para la detección de afecciones en los niños, por lo que es relevante que el docente esté informado y preparado para ello. Además de que en caso de tener un alumno con esta problemática, debe estar atento para apoyarlo y orientar a los padres de familia al respecto. Muchos trastornos del neurodesarrollo no se detectan en casa con las familias, o al menos en periodos habituales no. Pasó algo curioso en la pandemia, cuando los papás empezaron a adoptar el rol de maestros. Muchos de ellos se dieron cuenta de que sus hijos tenían algunas fallas en el proceso del aprendizaje, en su desarrollo cognitivo, y les hizo clic lo que maestros de sus hijos antes de la pandemia les habían comentado y que habían dejado pasar por alto, hasta que ellos tuvieron la experiencia de estar apoyando al niño día con día por varias horas en el proceso de aprendizaje. Se dieron cuenta de muchas cosas. Como ya regresamos a la normalidad y nuevamente los maestros han venido a adoptar su rol y los papás se han alejado un poco del apoyo en aspectos académicos, consideramos que la información que da un maestro es muy valiosa. A menudo yo en trastornos del neurodesarrollo le doy más peso a las observaciones de los maestros que a las de los papás. Más allá de la derivación de casos, las escuelas piden cada vez más a los psiquiatras asesoría y recomendaciones sobre problemas de salud mental en la comunidad de estudiantes, incluyendo la implementación de estrategias para la creación de entornos escolares mentalmente saludables. Ese es un reto. Al final vamos a hablar de los retos que tenemos. Yo quisiera que todas las escuelas tuvieran un vínculo con una institución de salud mental en donde se diera este diálogo, esta asesoría, y que también se pudiera hacer más efectiva la derivación. Ahora, algo que también vale la pena señalar y que a veces no se comenta con frecuencia es que en el escenario de la educación especial, muchas veces las actitudes de un maestro que puede estar sobrecargado o que incluso puede haber desarrollado un síndrome de burnout o de desgaste profesional, que no es raro en personas que trabajan con niños con discapacidad, esté afectando el clima en la clase. Esto lo menciona Leo Kanner desde la década del 50. El clima emocional de una clase especial, como en cualquier salón de clases, depende mucho de la personalidad del maestro. Aquí vamos a hablar de un tema que casi no se señala y que tiene que ver con el hecho de que puede haber incompatibilidad maestro-alumno, como sucede en todas las relaciones interpersonales. Puede ser que a un maestro le caiga mal un niño o que sienta que las exigencias de ese niño lo sobrepasan y que a lo mejor otro maestro no tenga esa misma sensación. Esa es una reflexión de Anna Freud, la hija del padre del psicoanálisis, que ella fue maestra y que luego de la muerte de Freud ella empezó a publicar obras sobre psicología infantil, y hace una observación muy interesante, que normalmente esta reflexión suelen aplicarla mucho a los que trabajamos en el campo de la salud mental, pero también aplica para los docentes. Fíjense, pienso que nos asiste el derecho de exigir que el maestro o pedagogo haya aprendido a conocer y a dominar sus conflictos personales antes de abordar la labor pedagógica. De no ser así, sus educandos solo les significarán un material más o menos favorable para descargar en ellos sus propios conflictos inconscientes y resueltos. También es importante, más allá de la incompatibilidad maestro-alumno, cómo está la salud mental del profesor. Y hace falta también investigación a este respecto, es decir, que se investigue qué pasa con ese clima emocional que hay en la clase, como decía Leo Kanner, cuando un docente se encuentra deprimido o está pasando por un duelo o está en un proceso de divorcio o tiene X o Y problema, por ejemplo dificultades financieras. ¿Qué pasa con ese
grupo, porque pudiera ser que niños que a lo mejor ya eran sintomáticos, los síntomas se exacerben por el entorno escolar. Fíjense, el grado de compatibilidad que se genera entre maestro y alumno está influido por los mismos elementos que se dan en cualquier relación humana. Uno de los retos que vamos a señalar al final es que carecemos de estrategias de intervención para lo que en terapia sistémica llamaríamos la diada maestro-alumno. Tenemos intervenciones para trabajar con parejas, con familias, con grupos, con individuos, incluso con empresas, pero yo no conozco un protocolo de intervención psicoterapéutica para esa diada maestro-alumno. Y a veces lo que optamos por hacer, que es muy práctico, y no digo que esté mal, es probar cambiar al niño a otro salón porque pudiera ser que esa diferencia de compatibilidad le viniera a bien. Por eso es que es deseable que en las escuelas pueda haber otra opción de maestro para un grado. Ya me ha tocado trabajar con niños donde yo recomiendo un cambio de salón, pero la escuela no tiene otro salón con el mismo grado. Fíjense, esto también lo mencionaba Leo Kanner, haciendo énfasis o poniendo el foco en el nivel de satisfacción laboral que tiene un docente, sobre todo si se encuentra en el campo de la educación especial. Eso él lo veía en la década del 50, yo no estoy metido en este tema, entonces no sé qué tan vigente sea. Pero fíjense, las personas que no han andado muy bien en la instrucción son a menudo destinadas a enseñar a los niños retardados, como que a los maestros que no les iba muy bien en el ámbito regular, como que de castigo, los mandaban a la educación especial. Entonces se sentían como rechazados socialmente, y ahí había un paralelismo interesante porque a lo mejor también algunos niños venían de escuelas regulares y debido a sus fallas académicas habían también llegado a una escuela especial. Tales personas, además de las dificultades que les ha procurado esta asignación, que normalmente no es algo muy reconocido, no pueden dejar de sentir las implicaciones, y el resentimiento resultante conduce a tensiones que son transmitidas a los niños. Es interesante también reflexionar sobre esto porque los que hacemos terapia familiar o trabajamos con niños, sabemos que los niños absorben los conflictos de su familia, pero también el ambiente escolar es un contexto social bastante inmediato que podría explicar la gravedad de algunos síntomas en niños con estos trastornos. Y bueno, vamos a hablar sobre TDAH, sobre el trastorno del espectro autista, que también se le conoce como TEA por sus siglas, de la discapacidad intelectual y de los trastornos del aprendizaje, que ya hay una tendencia muy fuerte a hablar de los trastornos del aprendizaje como una categoría única. Ya se le llama en realidad trastorno específico del aprendizaje y solamente se señala si es un problema con la lectura, que sería la dislexia, o un problema con la escritura, que sería la disgrafia, o un problema con las matemáticas, que sería el cálculo. Y todos estos se conocen como trastornos del neurodesarrollo, es lo que tienen en común. Y fíjense, esa es la definición que nos da la Asociación Psiquiátrica Americana en esta obra tan citada y tan usada que es el DSM-5 sobre los trastornos del neurodesarrollo. Actualmente el TDAH, el trastorno del espectro autista, la discapacidad intelectual y los trastornos del aprendizaje se consideran trastornos del neurodesarrollo, o ya lo hemos dicho, del desarrollo neurológico, o trastornos neurocomportamentales, o trastornos neuropsicológicos. Esta conceptualización hace énfasis en la importancia del desarrollo cerebral y deja en segundo lugar a los factores ambientales. Entonces muchos niños van a expresar síntomas que están relacionados con el desarrollo de su cerebro, no con lo que está pasando en casa ni con el tipo de crianza que están llevando los papás. Por eso es que si ustedes preguntan, seguramente esta información les llega, muchos niños con trastornos del neurodesarrollo tienen antecedentes perinatales, sufrieron hipoxia, se les enredó el cordón umbilical, fueron niños prematuros o tuvieron alguna lesión en el cerebro en etapas tempranas del desarrollo. Una vez conocí a un niño con autismo que había nacido bien y se estaba desarrollando normal, era un niño pequeño y sufrió de ahogamiento en una alberca, casi se muere, tuvieron que reanimarlo, sufrió de edema cerebral, estuvo en terapia intensiva, el niño sobrevivió, pero una secuela de ese daño cerebral fue un trastorno del espectro autista, y del mismo modo también pueden desarrollar TDAH o tener otro tipo de secuelas cognitivas que cumplan los criterios diagnósticos para cualquier otro trastorno del neurodesarrollo.
Vamos a definir qué es el TDAH. El TDAH son siglas, quizás sea el nombre más largo de toda la clasificación psiquiátrica y por eso es que siempre utilizamos las siglas para nombrarlo. Son las siglas de trastorno por déficit de atención con hiperactividad y se caracteriza por inatención, hiperactividad, impulsividad o una combinación de estos síntomas. Hay niños que se les carga más para la impulsividad, otros para la inatención, otros para la hiperactividad y que comprometen las funciones cotidianas básicas como aprender a leer o relacionarse con los amigos. Siempre los síntomas de TDAH para poder considerar el trastorno van a tener un impacto en el funcionamiento del niño. Y claro, un niño distraído, hiperactivo, pues va a tener fallas también para el proceso de lectura, sin que consideremos que tiene dislexia o un trastorno del aprendizaje, porque la explicación de la falla para aprender a leer sería precisamente por la inatención. Y también algo interesante, aunque no sean niños con trastorno del espectro autista, tienen problemas para relacionarse con los amigos porque su nivel de hiperactividad o de impulsividad evita que otros niños se sincronicen con ellos y prefieren alejarse. También, como reaccionan negativamente si pierden en un juego, eso los va excluyendo de su grupo social. ¿Qué es el autismo? El autismo viene de dos términos griegos, uno es autos, que significa uno mismo, y el otro ismos, que significa actitud o tendencia. En pocas palabras, es el paciente que aparenta estar como ensimismado o encerrado en sí mismo. Y a mí me gusta más que la definición que da el DSM, me gusta mucho la definición que da el diccionario de la Real Academia Española, porque me parece bastante práctico y acertado. La primera definición es un repliegue patológico de la personalidad sobre sí misma, un poco más hacia el significado etimológico, pero me gusta la segunda acepción que menciona la Real Academia. Define el autismo como un trastorno del desarrollo que afecta a la comunicación, ese es un síntoma, a la interacción social, otro síntoma, y también que se caracteriza por patrones de comportamientos restringidos, repetitivos y estereotipados. Los niños son muy inflexibles, su manera de jugar es muy poco variada y eso también les limita mucho la interacción social. Yo me quedo con esta definición, me gusta mucho y creo que supera las que vienen en otras obras de psiquiatría. Ya se habla ya no de autismo, sino trastornos del espectro autista, para englobar a entidades que antes se les consideraba categorías por derecho propio, pero que finalmente la investigación ha apuntado al hecho de que son el mismo trastorno, pero en diferentes grados de gravedad, así como en un arco iris, que es el espectro de la luz visible, vemos cómo pasan los colores de los tonos azules a los rojos, lo mismo pasa con algunos trastornos mentales o quizá con todos. Entonces, por un lado tenemos la normalidad, después tenemos una forma de autismo leve, que es el síndrome de Asperger, que ya no tiene vigencia en la clasificación desde mayo del 2013. La Asociación Psiquiátrica Americana lo sacó de la clasificación y también la Organización Mundial de la Salud ya no habla de síndrome de Asperger. Aunque todavía se hace mucha difusión el Día Internacional del Síndrome de Asperger, que es el 18 de febrero, pues ustedes revisan las redes sociales de la OMS, no publican nada sobre síndrome de Asperger, lo hacen el 2 de abril, que es el Día del Trastorno del Espectro Autista. También los clínicos usaban una categoría un poco ambigua que era el autismo atípico, porque no tenía todos los criterios, no tenía todas las características de la descripción clásica y tampoco era Asperger, y entonces eso se llegó a utilizar, todavía algunos lo utilizan, y ya en el otro extremo del espectro tenemos el autismo típico o clásico, o también conocido como autismo de Kanner, en honor a Leo Kanner, que fue el médico que lo describió en la década del 40. ¿Qué es la discapacidad intelectual? La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Normalmente las personas que tienen discapacidad intelectual tienen una limitación que se llega a expresar en más ámbitos que los niños que tienen otros problemas de neurodesarrollo, y una manera para poder evidenciar objetivamente el grado de discapacidad es la estimación del coeficiente intelectual. Normalmente se considera que si un niño tiene 70 puntos o menos en un test de inteligencia, se considera que ya es una discapacidad intelectual. Si tiene entre 71 y 84 puntos, pasó de panzazo, ya no es discapacidad intelectual, pero se le da un nombre a esa franja. Se le conoce como un niño
o una niña o adolescente con coeficiente intelectual límite, o también se le llama limítrofe. Y ya de 85 puntos para adelante ya se considera un coeficiente intelectual normal. La noción generalizada es que el coeficiente debe estar alrededor de 100, porque esa es la media aritmética de la inteligencia de la población. Y el trastorno específico del aprendizaje, que yo les comentaba que ya se usa más como una categoría en singular, actualmente engloba lo que antes se conocía como dislexia o dificultad para leer, disgrafia o dificultad para escribir, y discalculia o dificultad para las operaciones matemáticas. Pero ya se reconoce como un solo trastorno. Pero también esto es muy apegado a estándares culturales, porque hay niños que pueden tener, por ejemplo, problemas para aprender idiomas, o pueden tener problemas para aprender música, etcétera, 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 ¿no? O a veces que también tienen problemas con la ortografía, justamente depende de la complejidad de la lengua nativa, y hay términos para hablar de todos ellos, pero por tradición se le da más peso a la dislexia, la disgrafia y la discalculia. Ahora, para irnos adentrando al tema de las intervenciones desde el aula, yo quisiera compartir una recomendación que hacía Hipócrates, el padre de la medicina, a sus alumnos cuando ellos querían aprender a curar las enfermedades. Él les decía que lo primero no era buscar por todos los medios de ayudar a la persona que estaba sufriendo, sino que lo primero era asegurarte de que no lo ibas a dañar. Porque el daño, desde una intervención terapéutica, entre comillas, es lo que en medicina llamamos una iatrogenia. Tú tenías las intenciones de ayudar, de apoyar a un paciente para que mejorara, y te topas con que tu intervención no solamente no funcionó, sino que resultó nociva. Primum non nocere, que significa lo primero es no dañar. Y ya que tenemos en cuenta que estamos primero asegurando el escenario para que nuestra intervención no dañe a los niños, hay que tener en cuenta que muchas veces cuando queremos ayudar a una criaturita no sabemos exactamente hacia dónde vamos y qué estamos haciendo, y cada uno jala para su lado. Eso me toca mucho verlo en la clínica. Fíjense, padres, maestros y profesionales de la salud deben de empujar en la misma dirección. Habitualmente existen dos direcciones para ayudar a niños con este tipo de problemas. Número uno, y la pongo yo en orden en las que normalmente se suelen emplear, estamos ayudando a un niño a adaptarse al sistema, ¿no? Por ejemplo, un niño con TDAH, que está en una escuela regular, el TDAH no es grave, le damos un medicamento y el niño responde muy bien y ni siquiera se le nota el TDAH, pues ya ayudamos a que el niño se adaptara al sistema escolar regular y todo va muy bien. Pero el plan B, o la segunda dirección en la que a veces podemos empujar, es que el sistema se esté adaptando al niño. Es como el timón de un barco o como un volante. No estoy muy de acuerdo que cuando se ayuda a un niño se hagan las dos cosas al mismo tiempo. O estás ayudando al niño a adaptarse al sistema, porque esa es la meta, o bien estás ayudando al sistema a adaptarse al niño. Eso lo vemos más en casos de trastornos con mal pronóstico o con una gravedad mayor en donde no hay respuesta al tratamiento, o también si por decisión de los padres el niño no está siendo tratado farmacológicamente, pues ¿qué podemos hacer? Claro, se puede dar parte al DIF, al Consejo de Familia, si es que se cree que el niño está sufriendo de negligencia o hay omisión de cuidados y de supervisión, pero aquí la postura sería que el sistema se adapte al niño. Es una gráfica que yo hice que nos ayuda a ilustrar este concepto. Los niños con trastornos del neurodesarrollo pueden dividirse en diferentes categorías dependiendo de tres variables. La primera variable es si el trastorno que padecen, sea TDAH, sea autismo, sea discapacidad intelectual, sea un trastorno específico del aprendizaje, si es leve, moderado o grave. Esa es la primera variable. La segunda variable es si este trastorno está recibiendo tratamiento, y la tercera variable es si el tratamiento está siendo efectivo. Porque si el tratamiento no está siendo efectivo, pues entonces el niño está en la misma condición que el que no está recibiendo tratamiento. Y fíjense, estas bolitas que se encuentran más en el extremo, que son 9 bolitas, representan a cada uno de los niños que podríamos clasificar de acuerdo a este esquema. Entre más localicemos a el niño
del lado de la izquierda, menos necesidad de ayuda escolar se va a necesitar y el niño se adapta al sistema. Aquí empujamos ayudando al niño a adaptarse al sistema, pero entre más localicemos al niño en el lado derecho de la ilustración, hay más necesidad de ayuda escolar y el sistema se tiene que adaptar al niño. Por ejemplo, vamos a pensar en un TDAH leve que sí toma tratamiento y que el tratamiento sí es efectivo. Pues ahí ya no haga nada, pues ya le hicimos, ¿no? Que es más, que la escuela ni sepa que tiene TDAH, ¿para qué? Si ni se le nota. Vámonos al extremo del lado derecho, un TDAH grave, que no está bajo tratamiento, o que sí está bajo tratamiento, pero el tratamiento no es efectivo. Vamos a necesitar más adaptarnos a ese niño. Si se fijan, es complejo y todavía se puede subdividir más y tener más categorías, pero yo puse las variables principales, de manera que cada niño va a requerir una movilización de recursos diferentes dentro de la comunidad y podemos nosotros definir cuál es la postura. A mí no me gusta que cuando yo estoy en la posición de ayudar al niño a adaptarse al sistema, luego ya me entero que ya le hicieron adecuaciones curriculares. No, a ver, estamos hablando en direcciones contrarias. Yo todavía no estoy llegando a eso. El niño puede, con la carga académica de una escuela regular, entonces todavía no muevan el barco hacia ese sentido. Si el niño no está medicado, eso es importante saberlo, porque me toca ver maestros frustrados que creen que si el niño no se controla adecuadamente por sus intervenciones es porque ellos están haciendo algo mal. Y yo, eso se los digo a los papás, muchas veces niños con trastornos del neurodesarrollo, ya sea que tú hagas A, B o C, te va a ir mal, porque el niño tiene un problema en el cerebro. No quiere decir que tú no estés haciendo las cosas bien. Bueno, es importante que los maestros sepan que lo que se puede hacer en el aula quizás sea muy poco y que muchas veces no se trata de que no tengan buenas estrategias, se trata de que el niño está muy grave y que no puedes ejercer el control que él no tiene, porque uno de los denominadores comunes que existen en estos niños es que no tienen autocontrol, y si tú lo quieres ejercer desde afuera, no lo vas a lograr con efectividad y te puede poner en una posición antagónica con el niño. Y entonces todo el tiempo eres como un maestro policía o como una mamá policía. El derecho de los niños a la educación puede derivar en un enseñamiento educativo. Fíjense, se habla mucho de enseñamiento terapéutico cuando un tratamiento ya ha dado de sí lo que podía dar y el médico sigue intentando tratar, ¿no? Cuando ya no hay estrategias farmacológicas o médicas que puedan ayudar, hay un enseñamiento terapéutico. También podemos hablar de un enseñamiento educativo, porque hay niños que se beneficiarían más de una instrucción en competencias para la vida en espacios muy distintos a un aula. Y fíjense, la inclusión es a la sociedad, no a un salón de clase. Entonces tampoco se trata de que obsesivamente queramos hacer la inclusión en un salón de clase, porque así es lo que nos dice nuestra cultura. Ahora, muchos recomiendan, dentro de las estrategias para ayudar a niños con estos trastornos, es que se les estimule. Y se habla de la economía de fichas, que a mí no me gusta mucho mencionarla. Creo que esto puede funcionar más en niños con un funcionamiento cerebral normal o dentro de los límites esperados, pero en niños con trastornos de neurodesarrollo, el estimularlos muchas veces no nos va a dar un buen resultado. Y aquí pongo un ejemplo que lo menciona Royce Brini, un psiquiatra norteamericano. Él dice: si los Toros de Chicago me ofrecieran el salario de Michael Jordan por jugar básquetbol, estaría muy motivado. Efectivamente, tal vez pensaría todo lo que podría hacer con $30 millones, pero mis habilidades como jugador no dejarían de ser muy limitadas. Que esto nos lleva al concepto o al constructo de discapacidad. Un niño que tiene una discapacidad está limitado, y aunque lo quieras estimular, pudiera ser que tengas hasta resultados contraproducentes, porque el niño se va a sentir más que estimulado, sobreexigido. Por eso es que en el caso de la discapacidad intelectual, lo que hacemos es más bien bajar la exigencia y sobre todo si es una discapacidad moderada, grave, profunda, pues ahí nos recorremos más hacia el lado derecho, ¿no? Buscamos adaptarnos al niño y no buscamos que el niño se adapte al sistema. Esto lo dice Leo Kanner: un paciente con un coeficiente intelectual de 60 puntos, que ya corresponde a retraso mental, puede aprender a ordeñar vacas y lavar platos satisfactoriamente. Esto no les gusta a los papás que lo digamos, porque sienten que son ocupaciones que no son reconocidas por la sociedad, pero algo interesante es que pienso, no sé, es mi hipótesis
Yo creo que la mayoría de las personas que actualmente, hoy 21 de junio del 2023, se dedican a ordeñar vacas o a lavar platos, no tienen discapacidad intelectual. Entonces, ¿cuál es el problema? De que los niños con discapacidad intelectual finalmente hagan un trabajo que hacen personas que no tienen discapacidad intelectual, pero se ve como muy negativo y los padres a veces tardan muchos años en superar esa diferencia que hay entre el hijo soñado y el hijo deseado. Perdón, entre el hijo soñado y el hijo real. A veces pueden pasar 30, 40 años para que se den cuenta que su hijo tiene una discapacidad. Ahora, Carl Jung también habla de la relatividad de los trastornos del aprendizaje, que eso es interesante tomarlo en cuenta. Él decía esto: puede inclusive ocurrir que el talento competa a un campo no tocado por la instrucción escolar. Así sucede con ciertas dotes prácticas. Y él dice: recuerdo niños caracterizados en las escuelas por su estupidez, que en el ámbito familiar campesino destacabanse por su ejemplar capacidad. Entonces, el hecho de que a un niño le vaya mal en la escuela, en sus calificaciones en tareas académicas, no quiere decir que no pueda ser competente en otras actividades extraescolares, y no quiere decir que no pueda ser un niño que pueda valerse por sí mismo o ser de beneficio, de valor para su comunidad. Hay un documental que se grabó, creo que fue por ahí del 2008, 2009, hecho en México, que se llama Los Herederos, donde habla de niños, generalmente de comunidades rurales, que trabajan labores del campo, ayudando a sus padres, haciendo artesanías, tejiendo, y aunque ha sido criticado porque pareciera como que estos niños son explotados, pero si ustedes ven el documental, los niños se ven felices, y ahí no importa mucho si van con 10 en la escuela, o no importa su coeficiente intelectual. Son niños que desde pequeños son personas que generan valor para su comunidad. Y el doctor Gregorio Katz nos dice esto, que es interesante y hay que tomarlo en cuenta. Por suerte, las personas con discapacidad intelectual necesitan muy poco para ser felices. De hecho, esa sería una meta. Ya la meta no es que el niño o la niña con discapacidad intelectual se adapte a las exigencias escolares. Muchas veces, ante la gravedad de los trastornos, simplemente podemos fijarnos la meta de que sean niños felices, y pueden llegarlos a ser. Y yo creo que ese niño ganó si finalmente lo comparas con otro niño con un CI normal, que no es un niño feliz y que está pensando en el suicidio. Si son respetados y aceptados y pertenecen a un grupo y son productivos, que esto muchas veces es fuera del aula, su amor propio se eleva y desarrollan la capacidad de respetar a otros. De hecho, incluso en casos de trastornos del neurodesarrollo que no son tan discapacitantes como un TDAH leve, un TDAH moderado, yo les recomiendo a los papás que busquen otras actividades extraescolares, no como parte directa del tratamiento, sino para que el niño tenga otros ámbitos donde pueda destacar. Por ejemplo, si el niño es muy bueno en el fútbol, o en el básquetbol, o en la natación, el niño en ese ámbito se siente reconocido, tiene amigos, y él puede compensar la aceptación que tiene el ámbito extraescolar con el rechazo o el sentimiento de inadaptación que puede tener en el ámbito escolar. Algo que quiero tocar, que no lo podemos soslayar, es el tema de la confidencialidad, porque también, si nos regresamos a este esquema, también otra variable podría ser si el docente sabe qué es lo que está pasando, porque para empezar, al hablar de diagnósticos, al hablar de tratamientos y de si están siendo efectivos, eso podría entrar dentro de la confidencialidad que la familia desee guardar, porque la ley dice que solamente un juez puede solicitar el expediente de un paciente, no lo puede hacer un maestro, un psicólogo escolar, el director de una escuela. No tiene la facultad legal para exigirle a un médico revelar información de un expediente. Entonces, ahí tenemos otra variable complicada, es un tema espinoso, porque podría ser que el docente estuviera ciego a todo esto y entonces no sepa para dónde virar el timón. Pero fíjense, la confidencialidad en psiquiatría infantil se presenta cuando un paciente comparte información con su médico y este se compromete a no divulgarla a terceras personas. Yo les digo en el consultorio, lo que vamos a hablar aquí no va a salir de estas 4 paredes. Si me llama la directora de una escuela, la maestra, no doy información, porque para empezar yo no sé ni quién es. Imagínense qué peligroso que si hablan a mi consultorio y me piden información de un niño, yo la dé. Estoy poniendo en riesgo a ese niño de muchas maneras.
Ambos padres, si ejercen la patria potestad, tienen derecho a solicitar información contenida en el expediente del menor, pero deben hacerlo siempre por escrito. Esto protege al médico de la acusación de divulgar información confidencial, más aún cuando se trata del expediente de un niño o de un adolescente con un trastorno mental. Entonces, para que salga la información del consultorio, los padres, no los maestros, deben solicitarlo y por escrito, porque ya me ha pasado que me dicen, es que la maestra o la psicóloga de la escuela está pidiendo un resumen clínico. Era un niño que se le había hecho el diagnóstico de esquizofrenia, estaba muy bien controlado, incluso no se le notaba que tenía esquizofrenia, pero habían visto algunos matices que eran más como efectos secundarios del medicamento. En la escuela sabían que estaba yendo con un psiquiatra, pidieron información. Yo les dije a los papás, miren, no conviene revelar el diagnóstico, pero si ustedes lo piden y por escrito, pues también yo no voy a vulnerar sus derechos. Bueno, se envía el resumen clínico, se enteran en la escuela que el niño tiene esquizofrenia y lo expulsan de la escuela, porque la falta de información que tenían les hizo creer que ese niño estaba poniendo en riesgo a la comunidad de niños y de profesores. Creían que se podía tornar violento cuando ni siquiera se le notaba la esquizofrenia. Y yo les dije a los papás, ya ven, se los dije, porque rompimos la confidencialidad. Claro, es un caso extremo, pero ayuda a ilustrar la importancia de cuidar la información. En el caso de niños y adolescentes con TDAH, es relativamente común que los maestros, prefectos, coordinadores, tutores, directores o psicólogos de los planteles educativos establezcan contacto con el PAIDO psiquiatra para obtener información sobre el diagnóstico y el tratamiento del paciente, o bien para solicitar alguna recomendación. Se entiende, pero el médico debe ser muy prudente ante este tipo de intervención y no debe proporcionar ningún tipo de información a menos que tenga el consentimiento expreso de los padres. Me ha pasado con colegios privados que cuando reciben el diagnóstico del niño dicen, no estamos de acuerdo con el diagnóstico, porque la psicóloga dice que el niño no tiene TDAH, que el niño tiene síndrome de Asperger, entonces ya no vaya con ese doctor, váyase con alguno de los médicos que tenemos nosotros en nuestro directorio. Y ahí ya metieron mano desde la escuela y alteraron un proceso que iba bien. Y ya me ha tocado que si se van con otro doctor y después regresan 1 o 2 años después con dificultades porque finalmente ese doctor pues hasta cierto punto estaba vinculado con la escuela y estaba buscando complacerlos y el niño quedaba en un lugar secundario. Es lógico que las instituciones educativas demanden al médico información sobre el diagnóstico y el tratamiento de un alumno, pero el reto para el psiquiatra infantil sin duda es coordinar un adecuado trabajo en equipo con la familia del paciente y el plantel educativo, siendo cuidadoso de la información clínica que proporciona y priorizando siempre los acuerdos y decisiones de los padres. Yo llego hasta donde los padres me dicen, pero yo les doy mi postura. A veces les digo, miren, díganle a las autoridades de la escuela que sí vinieron conmigo, pero que hemos decidido por el momento no revelar el diagnóstico porque estamos en la postura de ayudar al niño a adaptarse. Entonces preferimos que la escuela no sepa el diagnóstico para que ellos sigan exactamente igual, que lo sigan tratando como cualquier niño, porque ahorita estamos empujando en la dirección de ayudar al niño a adaptarse. Si el tratamiento fracasa, si las cosas marchan mal, entonces ya veremos si rompemos la confidencialidad para que la escuela nos ayude a adaptarnos a las necesidades de este niño. No es infrecuente que se empleen las etiquetas diagnósticas para tomar medidas educativas que no siempre son beneficiosas para el paciente. Por ejemplo, podría ser que se mande el resumen clínico a la escuela y el docente o la persona autorizada diga, tiene TDAH, hay que hacer adaptaciones curriculares. No, espérate, el niño a lo mejor sí puede con la carga académica habitual, darle chance a que responda al tratamiento, no hay que intervenir precipitadamente. Y que también al meter información psiquiátrica en un expediente académico, puede ser que esa información permanezca, por ejemplo, los 6 años de la primaria de un niño, si es que sigue en la institución, y que a lo mejor un maestro revise los expedientes de los alumnos que van a entrar a su clase y diga, este niño tiene TDAH, seguramente va a ser un problema, y ya ese maestro tiene una visión negativa sobre un niño que va bien, que está respondiendo perfecto y que hubiera sido mejor que nadie supiera que tiene TDAH. Por ejemplo, las personas que tienen vitiligo, si las manchas de vitiligo no las tienen en la cara o en las manos, sino que se ocultan por la ropa, pues ¿para qué van a andar por el mundo diciendo que tienen vitiligo? Pues ni a quién le importe, no es necesario. Entonces yo les digo a los papás, a ver, calma, no salgan de aquí
a divulgar a los cuatro vientos que su niño tiene TDAH. Vamos a tratarlo y vamos a ayudar a que el niño pueda tener una buena respuesta. Por lo tanto, cuando se lleva a cabo un diagnóstico, no solo se deben considerar los aspectos bioéticos ligados a la confidencialidad, sino también los pragmáticos. La pregunta clave es: ¿beneficia o perjudica al paciente? Y entonces a veces tenemos verdaderos debates entre yo y los papás para ver si revelamos a la escuela la información de un niño. Ahora, ¿por qué muchos niños con problemas del neurodesarrollo tienen dificultades para obedecer? Que a veces se les hace el diagnóstico de trastorno posicionista desafiante, que en mi opinión está mal hecho ese diagnóstico si realmente la dificultad para obedecer está explicada por el mismo trastorno del neurodesarrollo. Sería el mismo problema. Bueno, Ross Greene nos ayuda a entender la desobediencia de los niños con la pura etimología de la palabra. Obedecer viene del prefijo griego o, que significa a otro, y audir, que significa escuchar. Entonces, cuando tú obedeces, etimológicamente es porque estás escuchando a otro. Claro, no hablo de escuchar literalmente o de el estar consciente de los fenómenos audibles, sino procesar la información. Por ejemplo, esta es una caricatura de la dueña de un perrito que ella cree, malinterpretando la conducta del perro, que tiene un perrito negativista desafiante, porque ella le dice que se siente y la mascota no sigue la indicación. Pero si nos pudiéramos meter a la mente de este perrito, pues descubriríamos que él piensa esto: verdaderamente quisiera sentarme, solo dame la oportunidad de procesar la orden. Bueno, pues el perro no entiende la indicación porque nunca fue entrenado y no sabe lo que su dueña le está pidiendo. Muchos niños que parecen oposicionistas desafiantes, en realidad no es que se quieran portar mal, no es que estén buscando y que digan: ay, hoy me levanté con ganas de desafiar a la maestra y a mis papás. No, posiblemente no estén procesando la orden. Y por eso la importancia de tener el concepto de discapacidad, que a muchos no les gusta porque cuando escuchamos la palabra discapacidad, como que siempre nos viene a la mente la imagen de un niño con muchas limitaciones, incluso físicas, ¿no? Como los niños que requieren el apoyo de los centros para rehabilitación, como el CRIT Teletón. Lo cierto es que hay discapacidades también leves y también se habla de discapacidades cognitivas. El TDAH se considera una discapacidad cognitiva, y también el término discapacidad, si nos vamos también a la etimología, el prefijo dis se puede traducir o puede significar diferente, distinto, de manera que discapacidad puede traducirse como una capacidad diferente, una capacidad distinta. Ya no suena tan mal. Y Ross Greene nos pone un ejemplo de lo que serían los casos de trastornos del neurodesarrollo donde sí se necesita que el sistema se adapte al niño. Ahí estamos jalando en la otra dirección. Y nos da un ejemplo muy cotidiano. Vamos por la calle y de pronto nos encontramos a un hombre en silla de ruedas que ve impedida su marcha por unas escaleras. Si nos interesa ayudarle a sortear este obstáculo, básicamente tendremos dos alternativas. Una, insistir en que se baje de la silla y suba por las escaleras, pero es una discapacidad, entonces sería algo absurdo. O dos, encontrar la forma de ayudarle a evitar las escaleras, por ejemplo, buscar una rampa para discapacitados. Bueno, entonces cuando nosotros estamos orientando la intervención en ayudar al sistema a adaptarse al niño, estamos generando esas rampas psicológicas para que el niño pueda tener una mejor adaptación. Pero es una estrategia diferente de la que usamos en casos menos graves o en casos que reciben tratamiento y que el tratamiento es exitoso. Esto lo dice Juan Carlos Pérez Castro en un libro muy interesante que al final se los voy a mostrar, que es editado por Proyecto DA. Él dice: el papel del docente en todo este escenario es clave para el avance y el aprovechamiento académico de quien padece TDAH, además de que en muchos casos podrá llegar a ser una especie de muleta. Fíjense, aquí también maneja este concepto de apoyo, evitando que el niño caiga por los efectos negativos del TDAH y sus comorbilidades. Entonces aquí sí necesitamos nosotros, el sistema y los adultos que conviven con el niño, ser esas muletas o esas rampas para ayudar al niño a salir adelante. El TDAH generalmente ha sido considerado como el paradigma de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué? Uno, porque es un padecimiento muy heterogéneo, y porque también vemos que niños con discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista,
muchas veces también tienen síntomas de TDAH y requieren medicación para el TDAH. Ese es un instrumento que se conoce como SNAP-4, está basado en el DSM-4, donde explora síntomas de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad. No se ve muy bien, de hecho no era mi intención que se viera bien, solamente les quería mostrar que es un breve cuestionario que lo puede llenar un maestro. Estas bolitas naranjas hablan de la frecuencia con la que se presentan algunos síntomas que se refieren a conductas o actitudes del niño, y aquí al final, entiendo que no se ve, dice cómo calificarlo para ver si tú como maestro, de acuerdo a ese instrumento, sospechas un TDAH. Yo les recomiendo que lo descarguen, está en mi página de internet, si entran a mi página paidopsiquiatra.com, pero teclean diagonal SNAP-4 con números romanos y con un guión medio, entonces ahí pueden descargar esta escala, léanla, revísanla, si les parece interesante pueden imprimirla y llénenla pensando en algún alumno, y eso lo pueden entregar a los papás para que los papás tengan una evidencia más objetiva de que en el entorno escolar se está haciendo lo que llamamos tamizaje o detección. Al final no podríamos decir que aplicar esa prueba tiene el valor de una entrevista diagnóstica, pero sí es lo suficientemente valiosa como para sospechar y que eso justifique la derivación. Ahora, es bueno siempre reconceptualizar las etiquetas que utilizamos para los niños que antes se les consideraba niño problema. Ahora ya lo vemos como niño con un problema. De hecho, la Asociación Psicológica Americana cada vez se opone más al uso de términos como esquizofrénico, como bulímica, como anoréxico, como retrasado, porque eso le da identidad a la persona. Y de hecho ya hay técnicas dentro de la terapia narrativa que se conocen como la externalización del síntoma, que ese padecimiento no sea parte de tu identidad, que sea como una especie de enemigo contra el que vamos a luchar. Entonces no es lo mismo conceptualizar a un niño como un niño problema que un niño con un problema al cual vamos a ayudar. Es común que sin conocer exactamente qué pasa se le pongan etiquetas al niño, que es burro, que es flojo, que es irresponsable, que es desobligado, así como el que se le atribuyan a la manera de educar a los padres como el detonante para el mal comportamiento, lo cual genera mucha confusión. Como veíamos al principio, al tratarse de trastornos del neurodesarrollo, el peso que tiene la crianza de los padres normalmente no es determinante para la presencia de los síntomas. Claro, sí es recomendable que haya una buena crianza, pero eso no sería el origen del trastorno. Y por eso es que no funciona o no es útil culpabilizar a las familias por la conducta de los niños en el salón. De hecho, el culparlas porque no educan a sus hijos, pues realmente no nos va a llevar muy lejos. Decir que un niño no se está desarrollando bien porque lo tienen muy chiqueado o porque está muy consentido es increíblemente irresponsable, incluso con matices de violencia de género si se le dice con mayor frecuencia a la madre. Realmente no sabemos, porque la mayoría de las veces cuando se hacen esos comentarios, la persona que los hace no ha evaluado a la familia, o la persona que los hace no es terapeuta familiar, entonces es irresponsable hacerlo. Y también es interesante esto de que con frecuencia se le hacen a la mamá, porque normalmente la madre es la que tiene contacto con el entorno escolar. Todavía tenemos un paradigma demasiado machista, en donde el hombre es el que trabaja y la mujer es la que se encarga de los hijos y todo lo que tiene que ver con la escuela, y un niño puede estar años en una escuela y en la escuela nunca ven al papá, y a veces se presiona a la mamá y al papá nunca se le presiona porque ni siquiera se le convoca. Y fíjense, una vez me tocó conocer el caso de un niño que convulsionó en la escuela y le llamaron a la mamá y no contestaba, pasaron muchas horas, al final pidieron una ambulancia y pues se lo tuvieron que llevar a un hospital. La mamá después contestó y la mamá les dijo: oigan, bueno, entiendo que no les puede contestar porque no tenía el celular a la mano, pero el papá del niño andaba cerca de la escuela, ¿por qué no le marcaron a él también? Le dijo: no, pues es que no se nos ocurrió, como nunca le hablamos a él, sí tenemos el teléfono, pero no lo pensamos. Bueno, en hogares en donde hay mamá y papá, hay que tener en cuenta que el papá es un recurso también de la familia, incluirlo. Fíjense, la colaboración entre la escuela y el hogar es clave para generar un plan de manejo más efectivo, y este plan debe incluir a los principales cuidadores del niño. Hay que incluir al papá,
hay que incluir a los abuelitos si viven con ellos. Algunos maestros me dicen, es que yo hablo con la mamá y como que la mamá no me entiende o no me capta o no se da cuenta del problema que tiene el niño. Y yo les digo a los maestros, ¿y ya citaste al papá? ¿O ya citaste a la abuelita que vive con ellos? Ah, no, nunca lo he hecho. Pues cítalos, porque pudiera ser que dentro del sistema familiar encuentres a un adulto que diga, no, sí, la verdad sí, yo también he visto lo que tú ves y hay que buscar ayuda especializada. Entonces, si el contacto con un progenitor no da buen resultado, hay que tomar en cuenta quiénes son los cuidadores del niño. Sería deseable que los maestros supieran quiénes viven en la casa con el niño y cómo está organizado. Que de hecho con las clases en línea, a mí me pasó al dar consulta en línea, me daba cuenta un poco de la organización de los espacios en la casa, ¿no? Dónde se conectaban, qué tanto buscaban un espacio donde no hubiera ruido, quién pasaba en el encuadre de la cámara, y creo que también los maestros pudieron entender más de las familias a través de los servicios educativos en línea. Y fíjense, algo interesante que vale la pena señalar, si es que vamos a incluir a mamá, papá, abuelitos, pues también hay que incluir a los profesores, a los directores, a los prefectos y ver también cómo está su salud mental. Es una observación que hace Mara Servini Palazzoli, en donde dice, destaquemos de entrada una característica habitual de quienes recurren al psicólogo escolar. Fíjense qué interesante. Todos rechazan que se les defina como clientes o usuarios de su intervención y quien solicita sus servicios nunca lo hace para él. Es decir, si una maestra va con el psicólogo escolar para decirle que no puede controlar a Pedrito, nunca dice, yo quiero primero recibir ayuda porque siento que me estoy desesperando mucho con este niño y también estoy pasando por una etapa difícil en mi vida, entonces mejor yo soy primero la paciente del psicólogo escolar. Nunca se hace eso. Y también el psicólogo escolar nunca deriva a un maestro o al director o la directora de la escuela con el psiquiatra. O al menos yo siempre sigo por los niños, digo, bueno, a ver, pero la prevalencia de trastornos mentales no tiene nada que ver con la edad. Ahora resulta que los maestros y los directores gozan de cabal salud mental, pues no es esa la realidad. Pero el psicólogo escolar nunca los detecta. Nunca he escuchado que digan, bueno, vamos a mandar a la directora al psiquiatra y no va a entrar el lunes si no trae la hoja de que fue con el psiquiatra. Pero eso lo hacen con los niños. Entonces a mí me preocupa porque entonces la atención psiquiátrica o la derivación psiquiátrica tiene que ver con la jerarquía que tienes en el sistema. Me preocupa, no tendría que haber esa diferencia jerárquica. La hipótesis es que la enfermedad reside en el niño indicado o a lo sumo en su familia. La escuela, sus métodos, la relación entre el alumno y el docente que hizo el señalamiento no se cuestionan sino de manera muy tangencial. No, el que está mal es el niño y está mal la familia. Y nosotros como escuela, nosotros estamos bien, nosotros no vamos a ir con ningún psiquiatra, vayan ustedes, ¿no? Vayan a terapia familiar. Pero también la escuela, el salón, como un sistema social, también podría ser un objeto o un foco de intervención sistémica también. Y fíjense, esto es interesante, el mal manejo de un alumno por parte de un docente no informado acerca de su padecimiento se traduce en constantes desavenencias con los padres de familia, lucha de poder con el alumno, favoreciendo el que sea víctima de bullying. Hace falta investigación al respecto, pero es lógico creer que si la relación entre un maestro y un alumno ya es altamente conflictiva, está muy deteriorada, siempre es una regla universal. Las partes en conflicto siempre tienden a reclutar aliados. Siempre pasa eso. Entonces, si maestra y el niño están en conflicto, va a haber diferencias de bandos en el salón. Y unos van a apoyar más a la maestra y van a empezar a controlar al niño o a atacarlo, y otros a lo mejor, o quizá nadie, no sé, quizás los niños hiperactivos se van a poner del lado del niño. Pero ya hubo ahí una división y ya hay un conflicto en el sistema. Entonces no vas a lograr mucho con que nada más el niño vaya al psiquiatra si tienes un problema sistémico. Y esto puede favorecer el bullying porque los niños que pueden generar el bullying hacia el paciente pueden estar en el bando de la maestra. Que a veces un comentario muy negativo hacia un niño puede ser el punto de entrada para el bullying. Pero hace falta investigación hasta que son expulsados del centro escolar, creando estigma y una especie de discapacidad social de la familia, por lo que la responsabilidad del profesor es muy elevada. Sí me ha tocado ver a madres deprimidas por la expulsión de un hijo de su escuela. ¿Qué estrategias podemos utilizar con niños con problemas del neurodesarrollo?
Uno, presentar tareas que le interesen con un material atractivo. Siempre, esto lo dice Fernando Savater, un filósofo español. Él dice: el reto para padres y docentes es atraer la atención del alumno. Usa todos los recursos que tú puedas para que a ese alumno lo que tú digas en clase le resulte interesante. Eso es un reto, porque los niños tienen ya un umbral a los estímulos muy alto, posiblemente por el uso de pantallas, y ya un maestro que se pone frente a una clase con un pizarrón genera un estímulo muy menor para ese umbral tan alto. Entonces es un reto para los educadores. Fragmentar tareas en objetivos más cortos. No es bueno que los niños con trastornos de neurodesarrollo hagan trabajos muy largos, porque pierden el sentido de para qué se les está pidiendo, y se pueden dividir las tareas en tareas más pequeñas. Premiar las conductas adecuadas e ignorar las inadecuadas. Eso también yo lo recomiendo a las familias de niños con trastornos del neurodesarrollo. Les digo a las mamás: a ver, si el niño entra con los zapatos llenos de lodo y ensució la alfombra, pero el niño no tenía la intención ni se acordó, pues no lo regañes, porque si te pones en ese plan militarizado, la casa va a ser un infierno y se va a echar a perder tu relación, ya no vas a disfrutar a tu hijo. Tienes que incluso hacer una lista de qué cosas vas a pasar por alto. Luego recomiendo a los maestros: en niños muy disruptivos, hagan una lista, escoge 10 cosas que vas a pasar por alto. Te vas a dar cuenta que el pasarlas por alto no generó ninguna dificultad y que ayudó a mejorar ese clima emocional en la escuela, ¿no? Y siempre premiar conductas adecuadas en los niños, porque esto los estimula para poder seguir trabajando en clase. Pedirle que cuente en voz alta lo que hace o tiene que hacer, eso ayuda a que funcione mejor su memoria de trabajo. Permitirle levantarse de la silla en determinados momentos. No sería una expectativa, ni siquiera en niños que no tienen trastornos del neurodesarrollo, el poder permanecer tanto tiempo sentados. Fíjense, es una reflexión que a veces no la pensamos. Posiblemente los asientos más incómodos en una escuela sean los que usan los alumnos. Y no sé, tema de investigación, y los asientos más cómodos, ¿quiénes los usan? Los que tienen una jerarquía mayor. ¿Y qué tiene que ver la jerarquía con la comodidad del asiento? ¿O por qué no hacer un experimento y que ahora por una semana los alumnos tengan los asientos más cómodos y el personal o el director o la directora tengan un asiento incómodo de madera o de metal, ¿no? Sin ningún tipo de diseño ergonómico? Entonces es imperdonable que en pleno siglo XXI los mesabancos todavía tengan el diseño que tenían a inicios de la era cristiana, ¿no? O a inicios de la humanidad, cuando ya andan llegando a Marte. Entonces yo creo que también hace falta modernizar el tema de esto, porque pudiera ser que el diseño del mesabanco genere muchos problemas. Pero bueno, sería bueno hacer esa dinámica de que, bueno, ahora los maestros nos vamos a sentar en asientos incómodos y vamos a tener la necesidad de levantarnos y de abandonar el lugar. Fíjense, ¿qué tan problemático es que un niño se mueva? ¿Realmente genera problemas? En realidad el movimiento de los niños con TDAH no necesariamente afecta a poner atención. Eso hay que saberlo. Hay niños que se pueden estar moviendo, pero están poniendo atención. Incluso hay niños que pueden estar volteando 180 grados su mirada al lugar donde está el profesor, y que el profesor les dice que repitan lo que se acaba de decir, y el niño estaba prestando atención, porque la atención sí estaba puesta en lo que el maestro decía, solamente era un tema de movimiento. Hay que identificar un movimiento que no moleste a los demás y permitirlo. Incluso yo a veces les pido a los maestros que dejen que los niños traigan spinners, para que con eso saquen algo de hiperactividad en el salón de clase y se concentran. O incluso hay maestros que permiten que los niños traigan un chicle, y el chicle también permite la expresión de cierta conducta motora y ayuda al niño a concentrarse. Ya hay investigación al respecto. Claro, no digo que el niño se la pase mascando chicle, sobre todo si el chicle es alto en azúcar, pero es una manera de permitir movimientos que no molestan a los demás. Es necesario favorecer de manera continua actividades con movimientos, pues muchos alumnos no podrán estar quietos más de 15 minutos seguidos. Entonces sería bueno que si hay niños hiperactivos, o que a lo mejor no tienen ese diagnóstico, pero no pueden estar sentados, que haya una clase con más movimiento, para así no señalar a los que tienen dificultades para controlar sus movimientos. Fíjense, ya se inventó un mesabanco que tiene pedales. Entonces, esto sería muy práctico, porque además de que el niño está haciendo ejercicio, se ha visto que los niños con TDAH pueden trabajar
puede concentrarse mientras una parte de su cuerpo está haciendo otro trabajo. Entonces también es algo interesante, pero no ha llegado todavía la innovación a las aulas escolares, pero esto ya existe y de hecho hasta se podría hacer aquí como una especie de mecanismo para que los niños al pedalear pudieran generar electricidad, ¿no? Y con eso iluminaran la escuela cuando se requiriera luz, ¿no? O generar electricidad para alimentar un aire acondicionado, por ejemplo. O sea, mira, los niños son los que están generando la energía a través del pedaleo y posiblemente este niño tendrá un mejor desempeño en la escuela, pero bueno, estamos lejos de que eso se implemente en México. Más bien hacemos lo contrario. A veces a un niño hiperactivo se le castiga con no salir al recreo y eso es algo que no se recomienda. A veces los maestros castigan a los niños con TDAH al no permitirles salir al recreo o del aula y esto no es una buena idea. Yo pienso que el tema del recreo es tan necesario que no debe estar sujeto a que se castigue o a ningún tipo de negociación. Debe ser un derecho del niño, se porte como se porte, porque de hecho podría ser que ese niño se portó mal toda la mañana y si sale al recreo, saque ahí su energía y tenga una mejor conducta al regresar. Cuando un niño es hiperactivo o impulsivo, correr al aire libre en realidad le ayuda. Es más, yo creo que al revés, te voy a adelantar el recreo, ¿no? Y mejor salte tú ahorita al recreo y luego ya regresas. De hecho, los niños con TDAH u otro tipo de problemas de salud mental requieren recesos para poder sacar su conducta motora. Mandarle menor cantidad de tarea y que requiera menor esfuerzo mental sostenido, sobre todo si una cantidad de tarea muy grande no se traduce en mayor aprendizaje. Muchas veces los papás sí reconocen que la cantidad de tarea no se traduce en mayor aprendizaje. Programar actividades intercalando aquellas de mayor esfuerzo mental con otras que requieren movimiento, mantener una actitud positiva hacia el alumno. Fíjense, en psicoterapia tenemos un estándar, que esto fue propuesto por Carl Rogers, que es lo que se conoce como la aceptación incondicional positiva. Cuando yo recibo un paciente, yo voy a tener esa aceptación incondicional positiva de mi paciente, al margen de lo que me digan que hizo. Bueno, pues ¿por qué no hacerlo en el contexto escolar? Que haya esta aceptación incondicional positiva hacia el alumno y priorizar los objetivos del trabajo. Es lo que yo comentaba, si el objetivo de un trabajo es aprender un concepto, retener cierta información y el niño ya lo logró, pues que deje la tarea a medias y finalmente se cumplió con el objetivo de ese trabajo. No señalar ante los demás a los alumnos problemáticos, nuevamente para evitar el bullying, porque en el momento en que es señalado se crean estos bandos. Mantener contacto visual con los alumnos menos atentos, es una técnica hasta de teatro. Los que dirigen obras de teatro les piden a los actores que mantengan contacto visual con la audiencia para poderlos mantener más atentos. Entonces también pudiera ser que si el profesor tiene algún grado de autismo que nunca se lo han detectado y que el psicólogo nunca va a derivar a ese profesor con el psiquiatra, pues a menos que diga, bueno, pues ya me estoy dando cuenta que yo tengo problema para mantener contacto visual con mis alumnos, ¿no será que a lo mejor yo estoy contribuyendo a que no me pongan atención? Colocar al alumno junto a un compañero con comportamiento adecuado y buen nivel de concentración. Claro, si ese compañero está de acuerdo y los papás, puede ser mejor que sentarlo junto a otro niño con un trastorno del neurodesarrollo. Potenciar las relaciones sociales positivas, es decir, si el niño no se está integrando bien a la comunidad de niños, hacer dinámicas en el salón para que este niño sea aceptado por sus compañeritos, programar salidas, excursiones y convivencias. Los niños con TDAH son más niños exploradores y aprenden a través de estas actividades al aire libre. Crear en el aula, fíjense, un buzón de quejas y reclamaciones que permitan a los alumnos expresar sus inquietudes y necesidades y que no tengan ninguna trascendencia a ningún nivel, pero hacer el ejercicio. A ver, vamos a, en una cajita, ustedes de manera anónima traten de hacer una letra diferente si quieren o si les preocupa que los vaya a reconocer y ustedes díganme cómo se están sintiendo, qué tal les caigo yo, cómo sienten que está el ambiente en clase, porque finalmente el niño es el usuario de un servicio y el prestador de ese servicio es el docente. Entonces, ¿cuál sería el problema de que hubiera un buzón de quejas y reclamaciones? Mantener siempre en la clase un clima relajado y cordial en el que el alumno se sienta seguro, respetado y querido, más allá de las dificultades académicas o las dificultades impuestas por la condición del niño, que él sienta que lo quieren y que tiene un espacio seguro en la escuela. Resaltar y alabar sus habilidades positivas. Ahora se sabe que los niños
con trastornos del neurodesarrollo tienen habilidades, tienen recursos, y si el maestro lo sabe ver y lo utiliza para alabarlo frente a los compañeros, eso puede ayudar mucho con problemas de autoestima. Fíjense, ya para finalizar, es una nota que escribió un compañerito del salón de un pacientito mío que se llamaba Diego, y este niñito le escribe a Diego, dice: Diego, cuando te vi por primera vez pensé que no tenías control sobre tu furia. Fíjense, ya el compañerito ya vio que no había autocontrol, y todos los papás no lo detectaban. O sea, imagínense, aquí el niño era muy observador, y lo hacía sin pensar. También impulsividad, actuar sin pensar. Aquí este niño, el amiguito Diego, era muy observador, sabía que necesitabas ayuda. Fíjense, antes que los papás se den cuenta que el niño necesita ayuda, ya el compañerito ya sabía que Diego hacía las cosas sin pensar, no tenía control sobre su furia y que necesitaba ayuda. Y un día te pedí que fueras mi amigo, y desde ese día fui tu amigo contento y feliz. Fíjense, si un compañerito puede tener este nivel de percepción de otro alumno y de necesidad de ayuda, bueno, pues ya es imperdonable que los mismos maestros o los padres no tengan ese nivel de conciencia, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tenemos? Lo divido en tres, que son los que creo que son más relevantes. Uno, crear un sistema de derivación más eficiente entre instituciones educativas e instituciones de salud para que todos los niños con sospecha de un trastorno del neurodesarrollo sean atendidos por un profesional calificado. No nada más que les den una hoja y que les digan que se vayan al SALME o al hospital civil, porque no van a ir, o si van y llegan a las 5 de la mañana, resulta que las fichas se acaban a las 4 de la mañana, y al final no. Se tiene que hacer un vínculo interinstitucional, que los directores de las instituciones hagan estos mecanismos de derivación, no nada más darles un papel y ya, eso no sirve. 2, desarrollo de intervenciones terapéuticas maestro-alumno. No tenemos protocolos de intervención en esta diada. Sabemos trabajar con parejas, pero no con la diada maestro-alumno. Yo creo que en los últimos 12, 13 años, solamente en 2 ocasiones ha ido una maestra con el alumno al consultorio. También yo no tengo mucha experiencia en intervenir en una relación maestro-alumno. Normalmente los maestros no quieren ir al consultorio. Investigación en estrategias para el control de conductas problemáticas surgidas desde el ámbito escolar, pero no médico. A veces, bueno, para empezar, yo quiero estoy dando esta charla, pero también al darles yo esta charla, yo creo que yo estoy siendo muy valiente, porque yo nunca he estado frente a un grupo de niños hiperactivos. De hecho, no sabía qué hacer. Entonces también, ¿cómo podría yo tener autoridad para decirles qué hacer ante un grupo? Porque yo nunca he estado en un salón de clases a cargo de un grupo donde hay niños con trastornos del desarrollo. Soy médico, trabajo en el consultorio, puedo ser vía para dar información valiosa, pero ahí ustedes me tendrían que enseñar a mí, porque si en algún momento un niño se agita en el consultorio, se pone muy violento, yo como psiquiatra, yo sí sé qué hacer. Es más, yo lo puedo sujetar sin que haya problemas éticos o legales, estando en el espacio médico, o yo le puedo inyectar un tranquilizante, pero en el ámbito educativo, escolar, no lo puedes sujetar, ni le vas a inyectar nada. Pero es que ahí tenemos un vacío de información, porque esta plática se la está dando un psiquiatra, pero las estrategias psiquiátricas no son adecuadas en el ámbito escolar. Entonces tenemos que tener protocolos de investigación de cómo se controla la agresividad, la agitación de un niño en el salón de clases, porque hay cosas que no se valen hacer y que sí se valen en el entorno médico. Es un libro que les recomiendo, de un autor mexicano, el doctor Gregorio Katz, que habla sobre discapacidad intelectual. Es un libro muy completo, en donde aborda todos los aspectos relacionados con este trastorno y las maneras de intervenir. Y estos otros 2 libros que se pueden conseguir por internet en la página cerebrofeliz.org/tienda, escritos por Juan Carlos Pérez Castro. Uno es el manual didáctico, manejo del TDAH en el aula para el docente, y el otro TDAH y comorbilidades en el aula. Y bueno, nosotros estamos en la unidad de neurodesarrollo y conducta infantil del Hospital Puerta de Hierro Andares, y estas son mis redes sociales y mi página de internet. Gracias por su atención.